bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. El día de hoy, viernes, continuamos con nuestros estudios bíblicos y nos corresponde Segunda de Corintios capítulo 6. Así que espero que estés preparado con tu Biblia a la mano, con tu cuadernito de notas, tu marcador, lápiz, lo que necesites para que puedas sacar el provecho, el máximo provecho a esta lectura que estaremos teniendo el día de hoy. Así que te invito, mi hermano, a que le des un like a este video, que lo compartas con tus amigos, familiares, hermanos de fe, mándaselo a tus compañeros de iglesia, qué sé yo, a todo aquel que tú creas que necesita conocer la palabra de Dios y que pudiera hacerle de beneficio este estudio del día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 6 es lo que nos corresponde, así que te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias porque tuya es la verdad, tuya es la palabra, tuya es la Biblia. Y nos permitiste que nosotros pudiéramos acercarnos a ella y descubrir en ella tu amor, tu voluntad, tu dirección, tu carácter. Y que pudiéramos nosotros encontrar ahí una luz para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que aprendamos el día de hoy se quede sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente. Que moldee nuestro andar, nuestro diario vivir, que refleje nuestra vida lo que estamos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Estoy estrenando una silla, te puedes dar cuenta ahí. Me la regaló mi esposa. Me dijo, necesitas una silla donde estés cómodo. Y me la regaló. Estoy agradecido por eso, con el Señor y con ella. Estoy más cómodo ahora en el estudio. Muy bien, mis hermanos. Arrancamos entonces con 2 de Corintios capítulo 6. Tiene 18 versículos. Estaremos usando también otra versión para que podamos tener un poquito más claro lo que Pablo nos está diciendo ahí, ¿no? Así que arrancamos pues, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor. Así pues nosotros, ese así pues, recordarás que en el capítulo 5 Pablo, o al menos el tema que nosotros dejamos la semana pasada de capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, y estaba hablando del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para darnos a nosotros la salvación. Y se quedaba en ese mensaje de salvación, de restauración en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que pasa a este capítulo. Recuerda que los capítulos no los escribió Pablo, o sea, no les puso capítulo 1, capítulo 2, capítulo... Eso es reciente para que nosotros podamos localizar rápidamente algunas secciones de la Biblia. Pero esta es una carta así como las que tú y yo, si pasas de los 40, escribíamos antes, ¿no? Sin numeritos y sin versículos. Entonces este viene en el mismo contexto del capítulo anterior. Cristo, el sacrificio máximo para nuestra salvación, en el cual nosotros encontramos la vida eterna. Entonces dice, así pues, en ese mismo contexto, nosotros como colaboradores suyos, y entonces Pablo dice que él es un colaborador de nuestro Señor Jesucristo en la obra que está haciendo. La obra, recuerda que también aprendimos la semana pasada. Si no has visto el video, te recomiendo que regreses a verlo. La semana pasada decía que estábamos trabajando en unidad con el Señor para este ministerio de reconciliación. Habíamos sido llamados a eso. Pablo decía eso, que había sido el llamado a eso, y se le había encargado a la iglesia este ministerio de la reconciliación, ¿no? Así entonces nosotros somos colaboradores suyos, dice Pablo. ¿En qué? En esta idea del ministerio de reconciliación. Nosotros colaboramos con el Señor Jesucristo, con nuestra labor, para que el plan de Dios se haga realidad. El plan de Dios es de que todos se salven, de que todos puedan restaurar esta relación rota con Dios. Recuerda que éramos enemigos y el Señor nos dio la salvación. Entonces somos colaboradores de Él. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, dice Pablo. Entonces le está hablando a esta iglesia de Corintios que al parecer por mala información, por críticas hacia Pablo, el evangelio como que estuviera
tambaleando, pudiéramos decir. Entonces Pablo tiene una gran preocupación. La preocupación es de que la gracia no se le dé la importancia que merece. El peligro que corre la iglesia en Corinto, capítulo 6, es el mismo peligro que corre la iglesia el día de hoy. De darle poca importancia al tremendo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Darle poca importancia a ese regalo que se nos dio. Por gracia es de que nosotros somos salvos. Así que Pablo hace una exhortación aquí bastante interesante, ¿no? Y entre esa exhortación que Pablo hace, de que no se tome con poca importancia la gracia de Dios, dice, porque dice, verso 2, en tiempo aceptable he oído y en día de salvación te he socorrido. Mira lo que dice la nueva traducción viviente. Esta es la nueva traducción viviente. Tiene un lenguaje más de nuestros días. Quizá nos ayude a entender mejor los pasajes. Si se te hace un poquito difícil entender el lenguaje de la Reina Valera 1960, quizá este lenguaje sea un poquito más cómodo para ti. Dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. La exhortación que Pablo está haciendo aquí, mis hermanos, es de que no le demos poca importancia al regalo de la gracia. Y esto es importante, mis hermanos, porque más en Occidente, no quisiera yo de pronto juzgar a toda la iglesia de Occidente, pero en su mayoría nosotros no corremos ninguna persecución. Nuestra vida no está corriendo peligro acá en Occidente por ser creyentes. No estamos siendo perseguidos. Nuestras vidas no están en ese constante peligro por la fe. Y tenemos bastantes libertades. Podemos hacer edificios donde nos congregamos. Podemos juntarnos como iglesias en los parques, en las calles. Podemos salir y hablarle a la gente de nuestro Señor Jesucristo con libertad. Y todo eso es muy bueno. Pero el problema es de que es algo muy cómodo a la misma vez. Entonces es algo muy el evangelio en Occidente es algo bien cómodo. Desgraciadamente la forma en que se ha evangelizado a mucha de la gente es diciéndole abre tu corazón para que Cristo entre en él, ¿no? Y entonces la persona dice, ok, ¿cómo le hago? Está bien, quiero hacerlo. Entonces la otra persona le dice, bueno, dile, Dios, entra en mi corazón, perdona mis pecados, amén, ¿no? Y esa persona repite una oración y entonces nosotros le ponemos el sello de cristiano. Ok, ya eres cristiano entonces. Pero Jesucristo allá en Mateo capítulo 28 nos mandó a ser discípulos. Y Jesucristo claramente dice cómo es que se debe hacer un discípulo. Se le tiene que llevar el evangelio, se le tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se le tiene que enseñar que obedezca todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. Ese es el proceso del discipulado, de acuerdo a Mateo capítulo 28. Lo puedes encontrar en los últimos versos. 28 es el último capítulo de Mateo. Nosotros, desgraciadamente, en su mayoría, nada más dejamos a la persona en que ya dijo que se arrepiente y que Dios entra en su corazón, y le dejamos así, no le damos instrucción. Entonces crece una iglesia cómoda, una iglesia sin compromiso, una iglesia sin responsabilidad. Una iglesia que sigue en vida de pecado, una iglesia que se parece al mundo, una iglesia que no marca la diferencia, una iglesia que no impacta a la sociedad, con un evangelio que no impacta a las familias. Familias se siguen divorciando, hijos se siguen alejando de sus padres, personas que se odian se siguen odiando, ¿no? Entonces ese tipo de conductas que no son transformadas dan testimonio de que no ha sucedido un cambio en el corazón. Sin embargo, como dijeron una frase mágica, entra en mi corazón, nosotros decimos es creyente, es cristiano. Y yo creo que por ahí va este peligro que Pablo está mencionando también acá en estos versos, ¿no?
pudiera tomarse muy a la ligera este tremendo regalo de la gracia. Y poder decir, bueno, no importa si no me sacrifico, no importa si no me esfuerzo, no importa si hay cosas más importantes que este evangelio, no importa si mi vida no da vueltas alrededor del evangelio, no importa si mi vida no da vueltas alrededor de Dios, alrededor de nuestra comunidad de fe. Y ese es un grave problema, porque todo lo demás cobra más importancia que Dios. Y por ahí es donde Pablo está apuntando. Hermanos de Corintios, les dice Pablo, por favor, no tomen a la ligera este regalo de gracia. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, la forma en que lo dice. Les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. No vaya a ser que no le demos importancia al tremendo mensaje de gracia de parte de Dios. Tremendo, ¿verdad? Nos pone una responsabilidad, mis hermanos. El verso 2 continúa diciendo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo de tomar en serio nuestro cristianismo. Y aquel que todavía está cavilando en dos pensamientos, que todavía está indeciso y no sabe hacia dónde inclinarse, la exhortación es, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que el Señor nos escucha. Hoy es el día en que nosotros debemos actuar. Hoy es el día de salvación. Es necesario, mis hermanos, que pongamos en práctica estas cosas. Nuestra vida tan ocupada abre un pequeño espacio para Cristo. Nuestra vida ocupada abre un pequeño espacio. No tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para evangelizar, no tenemos tiempo ni siquiera para congregarnos los días que tenemos reunión en la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia en realidad no es importante. Eso quiere decir que nuestra vida cristiana en realidad no es importante. Eso quiere decir que nuestra vida no da vueltas alrededor de Cristo. Hay otras cosas que nos jalan y nos atraen. Eso es a lo que Pablo está llamando la atención aquí, mis hermanos. Por eso es indispensable que nosotros pongamos atención a las palabras, porque este problema existió desde el inicio y es un problema que continúa existiendo en las iglesias. No es algo nuevo, no es algo de lo que nosotros no sepamos. Tú seguramente en tu congregación puedes identificar personas que no tienen un compromiso, que no están al 100% con el Señor, que todavía tienen un pie en el mundo, decimos, y tienen un pie en la iglesia. Y en ninguno de los dos se entregan a totalidad y en ninguno de los dos se sienten cómodos. O está en el mundo o está en la iglesia. Cuando está en el mundo sabe que eso está mal y su conciencia no lo deja tranquilo. Cuando está en la iglesia se le hace aburrido y quiere mejor andarse divirtiendo en el mundo y no disfruta la presencia de Dios. Ese es el grave problema. Debemos tomar nosotros una decisión y un compromiso serio. No podemos seguir jugando a la iglesia, mis hermanos. Muy bien, espero que el Señor esté hablando en nuestras vidas. Habla a mi vida. Esto me exhorta a mí a hacer más fuerte mi compromiso con el Señor día a día. Día a día tenemos que comprometernos más con nuestro Dios, ¿no? Hoy esta silla está bastante cómoda. Gracias a mi esposa, ahora que vea el video. Gracias una vez más por este bonito regalo. Muy bien, seguimos en el verso 3. Dice la palabra del Señor: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Verso 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice Pablo, ¿no? Y nos da un bonito
discurso ahí de sacrificios, de tribulaciones, de alegrías, de triunfos y de perspectivas. Así que interesante esa tremenda sección que Pablo menciona ahí, ¿no? Así que aquí nos muestra Pablo la importancia que nosotros debemos darle a nuestra vida honorable. Nuestra forma de vivir debe ser honorable. Te voy a leer cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente, verso 3 en adelante, ¿no? Dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Pablo dice: nuestro compromiso con nuestra vida social, con nuestra vida familiar, con nuestra vida ministerial, con nuestra vida con Dios, es el mismo compromiso. No hay grises, negros y blancos. Es un solo color. La integridad en la conducta de Pablo la deja ver aquí claramente, ¿no? Dice, de tal manera, nuestra vida la vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Nadie tropezará. En otras palabras, nosotros no tenemos una vida de pecado escondida que pudiera ser un tropiezo para otros, donde los otros comenzaran a tener una vida pecaminosa a la vez, creyendo de que es correcto, que es grato a Dios, ¿no? Dice, en todo lo que hacemos, dice el verso 4, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos las dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Con paciencia, dice Pablo. Ahí Pablo está hablando de esta importancia de vivir de una manera honorable. Pablo anima a los corintios y de la misma forma nos anima a nosotros a vivir de una forma honorable, honrada, en todas las circunstancias también, sin importar las circunstancias, reflejando en cada momento el carácter de Cristo y pudiendo ser así testimonios vivientes de este amor y de la gracia de Dios. Con paciencia, soportando dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Aquí dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pablo dice que es la forma en que ellos dan testimonio al mundo. Paciencia, mi hermano, cuando tú leas esta palabra paciencia, piensa en la buena y piadosa y amorosa actitud en medio de las persecuciones a causa del evangelio. Tu actitud amorosa, cuidado, paciencia, ¿en qué sentido? Bueno, en que las promesas de Dios son verdaderas y se van a cumplir. Quizá en este momento no, pero se van a cumplir. Entonces esperamos, amorosa, tranquila, piadosamente, en medio de las persecuciones, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Mis hermanos, nuestra respuesta a las tribulaciones, necesidades y angustias de este mundo dan testimonio a otros. Y esa respuesta pudiera ser entonces ocasión de tropiezo. Si nuestra respuesta a las tribulaciones es con miedo, es con odio, es con respuesta de venganza, ¿no? Si nuestra respuesta a las necesidades es con duda, es con llanto, es con lágrimas, si nuestra respuesta en las angustias no es la respuesta correcta, nosotros podemos ser ocasión de tropiezo para otros. Mi hermano, la vida cristiana es una vida... Deja ver cómo acomodo el pensamiento. Porque es una vida que ya no es nuestra vida. Porque nosotros se supone que hemos muerto a nosotros mismos. A la misma vez, nuestra vida es la vida en Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dando la idea de que su ser ha dejado de existir y lo que ahora es, lo vive por Cristo Jesús. Es Cristo viviendo en él. O sea, la vida de Cristo se refleja en la vida de Pablo, en otras palabras. Bueno, ¿cómo respondió Jesucristo a las tribulaciones?
cómo respondió Jesucristo a las necesidades y cómo respondió Jesucristo a las angustias. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y a la vez la tenemos que responder, porque esta nos va a poner un reto a nosotros en cuanto a la respuesta que le damos a la misma vida, porque esa respuesta pudiera ser ocasión de tropiezo para algunos, o pudiera ser un vituperio para el ministerio, pudiera ser un vituperio para tu iglesia, para tu congregación. La forma en que tú le respondes a la vida, el que está viendo tu respuesta al mundo, bueno, eso es lo que va a pensar de la congregación en donde tú asistes. Eso es lo que va a pensar de ti. Eso es lo que va a pensar del evangelio y eso es lo que va a pensar de Cristo. Y va a decir, si siendo cristiano o cristiana actúa así, imagínate, mejor no voy. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿No? Amén. Gloria. Pablo es bastante claro, es bastante preciso y es bastante fuerte a la misma vez en sus enseñanzas, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Pablo sigue dando un listado de las situaciones que le toca enfrentar al creyente. En azotes, ¿ok? Voy a leerles otra vez el verso 4 para que tengamos clara la idea. Dice, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Ok, ¿cómo demostramos que somos verdaderos ministros de Dios? Para que entendamos, en todas las situaciones, en tribulaciones, necesidades y angustias, ahí demostramos que somos, decía aquí, verdaderos ministros de Dios. Ten en mente esto, mi hermano, para que entendamos lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es de que nosotros demostramos que somos verdaderos ministros de Dios? En nuestra respuesta, cuando somos azotados, cuando somos encarcelados, cuando estamos envueltos en tumultos, donde viene la multitud y viene y quiere quitarte la vida, ¿no? En el esfuerzo, en el trabajo, en los desvelos a consecuencia del evangelio, o sea, el esfuerzo, la lucha, esas horas extras para la gloria de Dios. En ayunos, o sea, no solamente está hablando de una disciplina espiritual, sino en aquellas veces posiblemente en que Pablo tuvo que caminar por días hacia algún lugar para llevar el evangelio, pero no tuvo comida en el camino, no tuvo sustento quizá, ¿no? Bueno, así se demuestran los verdaderos ministros de Dios, ¿no? Verdadero ministro de Dios. ¿Cómo respondemos en esas situaciones, mis hermanos? Por eso es necesario que ayunemos. Por eso es necesario que hagamos vigilias, por eso es necesario que tengamos momentos de oración extensos, es necesario que tengamos momentos de estudio bíblico. No sé cuánto tiempo de tu vida inviertes en esas disciplinas espirituales, pero son las que te van a fortalecer, son las que van a ayudar a la transformación de tu vida, de tu carácter, para que des testimonio de que eres un verdadero ministro de Dios, ¿no? ¿De qué otra forma damos testimonio de que somos verdaderos ministros de Dios? Verso 6. En pureza. ¿Okay? En ciencia. Esto tiene que ver con el conocer, con el aprender. Mi hermano, el cristiano aprende, investiga, indaga, lee. El cristiano no es el que se aleja de los libros y espera nada más sentir algo. No, es conocedor. En longanimidad estamos hablando de generosidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en un amor sincero. Estas son evidencias de que somos ministros de Dios. ¿Qué más dice Pablo? Bueno, en palabra de verdad. Cuando hablamos la verdad, no echamos mentiras. Esa es una. La otra es el evangelio. El evangelio, la palabra de Dios, la palabra de verdad. En poder de Dios. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, la práctica de la justicia. Mis hermanos. Vamos a ver cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente, el verso 7. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. La forma en que lo presenta
para una mejor comprensión nuestra, ¿no? O sea, de que defendemos pero también anunciamos esta verdad. Versículo 8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Vamos a dejar hasta el primer punto y coma. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Dice acá: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, ya sea que nos calumnie o nos elogie. Mi hermano, tu servicio a Dios depende de la respuesta de la comunidad de fe o del mundo, o tu servicio a Dios es porque Dios te llamó a servir. Ahí tú muestras si eres un verdadero ministro de Dios. Pablo está dando testimonio de las evidencias del verdadero ministro de Dios. Continúa: somos sinceros, pero nos llaman impostor. Entonces Pablo dice aquí, esto es lo que sucede con nosotros, ¿no? Nosotros hacemos lo correcto, servimos al Señor, predicamos el Evangelio, y no importa si nos calumnian o nos honran. No nos importa si dicen o esto nos trae buena fama o mala fama, lo hacemos por el Señor. Y entonces, ¿cómo nos ve la gente? Muchas veces como engañadores, pero en realidad somos veraces. La gente podrá decir que somos unos mentirosos, pero nosotros estamos hablando la verdad, ¿no? Como desconocidos. Y bueno, ¿y estos quiénes son? Pero somos bien conocidos por el Señor. Como moribundos, delante de los ojos de muchos estamos muriendo, pero en realidad delante del Señor estamos vivos. Como que estamos castigados, pero no hemos muerto. Como que estamos tristes, pero en realidad nuestro corazón siempre está gozoso. Estamos pobres para algunos en su perspectiva, pero para otros en realidad estamos enriquecidos. Como no teniendo nada, pero en realidad como hijos de Dios lo poseemos todo. Una perspectiva totalmente diferente tiene el creyente. Una perspectiva totalmente diferente. El creyente no ve la vida de la misma manera porque tiene a un Señor que le ha transformado la vida. Por eso, mi hermano, era clave lo que decíamos al principio, ¿no? No recibamos en vano la gracia, porque pudiera ser que estamos engañados. Esto es clave, mis hermanos, porque pudiera ser que estamos engañados y creemos que somos creyentes cuando en realidad no lo somos. Y Pablo dice, mira, esto es necesario en tu vida, mi hermano, mi hermana. Hay una conducta, hay una respuesta, hay una forma de vida que el mundo debe ver en cada uno de nosotros. Por eso debemos vivir de una forma honorable, dice Pablo, ¿no? Muy bien, continuamos entonces al verso 11 y al verso 12 y de una vez vamos a leer el versículo 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Recuerda que Pablo le está escribiendo a la iglesia, ¿no? Y la iglesia tenía cierto rechazo hacia Pablo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Recuerda que Pablo, ¿no? Pablo es el que fundó la iglesia. Pablo es el que les llevó el evangelio. Pablo es el que les instruyó en el camino del Señor, los discipuló, les mostró la verdad, les ayudó a crecer en fe y ahora le dan la espalda a Pablo. Ahora ya no le quieren, ya no le cae muy bien Pablo, qué sé yo, le hallaron defectos y ahora ya no lo aceptan, ya no lo reciben. Dice Pablo, nuestra boca se abrió, se ha abierto a vosotros, oh Corintios, y nuestro corazón se ensanchó. Pero ustedes, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, nuestro corazón se abrió a ustedes, pero el corazón de ustedes se hizo estrecho para con nosotros. ¿Qué pasó, Corintios? Dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos les hablo, ensanchaos también vosotros. Para que ustedes respondan al amor como el que yo les tengo, dice Pablo,
deberían responder de la misma manera. Y dice, como a hijos les hablo. Y no es esta frasecita de, mi hijo, mira. No, ese es el padre regañando al hijo. Como un padre te estoy hablando. Eso implica que si soy tu padre, tú respetas, tú escuchas, tú obedeces. Tú te sometes, porque esa es la voluntad de Dios. Hijos, obedecéis a vuestros padres. Entonces Pablo usa esa imagen y con toda autoridad le está hablando a la iglesia y le está diciendo, no, tú te sometes, porque yo soy tu padre y de esta forma te estoy hablando. Interesante, ¿no? Es tiempo nosotros, mis hermanos, de mostrarle respeto al orden de la iglesia, al orden del Señor, al orden que la Biblia nos muestra, mis hermanos. ¿Cómo es posible que estos hayan endurecido su corazón de tal manera que ahora ya no reciban a aquel que les llevó el Evangelio, que les instruyó en el camino y que les ayudó a ver de que en Cristo había salvación? ¿Cómo es posible eso? Muy común, desgraciadamente, pero es necesario, dice Pablo, que esto se ponga sobre la mesa. Muy bien. Dice Pablo aquí entonces, en este mismo contexto de instrucciones de la conducta del creyente, del verdadero ministro de Dios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es otra palabra para el diablo. Algunas traducciones traducen ahí Belial como diablo. Esa es otra palabra para el diablo. ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Muchas veces nosotros usamos este pasaje para aplicárselo a aquella persona que se va a casar con alguien que no es creyente. Mi hermano, pero esto va mucho más allá. Cualquier relación íntima, cualquier relación bastante estrecha y bastante cercana, es a la que Pablo está anunciando aquí. Te puede aplicar para negocios, personas que están estrechamente unidas a alguien que no es creyente. Te va a inducir a fallar, a pecar, a robar, qué sé yo. Y Pablo es a lo que está diciendo. Ese es un yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces Pablo hace estas preguntas retóricas. Mis hermanos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No tengan esta unión tan cercana y tan de influencia con alguien que no es creyente, ¿no? Ay, Pablo, eres exagerado. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que tú eres hijo de Dios. Tú eres la justicia de Dios. Y entonces, ¿cómo puede estar relacionada la justicia de Dios con la injusticia? Y de ahí le dice, recuerda que tú eres la luz en este mundo. ¿Qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? Ninguna. El uno disipa al otro. Recuerda que tú eres de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo. Entonces, qué concordia, qué relación va a tener el cuerpo de Cristo con el cuerpo del diablo? Y de ahí dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O tú eres creyente? ¿Cómo puede haber una estrecha e íntima relación con aquel que es incrédulo? ¿Y qué acuerdo? O sea, ¿a qué acuerdo han llegado? ¿A qué diálogo llegaron para llegar a un punto medio? El templo de Dios y el templo de los ídolos. ¿Hay alguna? ¿Podemos participar de las dos cosas? ¿Puedo participar del templo de Dios y de ahí participar del templo de los ídolos? No. ¿Puedo ser luz algunas veces pero andar en tinieblas otras veces? No. ¿Puedo andar con Cristo algunas veces pero andar con el diablo otras veces? No. ¿Puedo ser justo algunas veces o ser injusto otras veces? Dice Pablo, nada de eso. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán
mi pueblo. Vamos a ver cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Versículo 14. No se asocien íntimamente, mira cómo lo interpreta esta, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y el de los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a nuestro Señor. Hay promesas aquí, mis hermanos, de bendiciones, pero hay responsabilidades también que debemos cumplir. Pablo acá concluye con esta bonita promesa: seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas. Interesante forma de presentar Pablo a Dios en esta relación tan íntima, ¿no? Recordándole a los corintios y nos recuerda a nosotros también las promesas de Dios como un padre que recibe a los hijos, asegurando que si viven en obediencia y fidelidad, bueno, podremos experimentar entonces las bendiciones y la comunión íntima. Por eso Pablo inicia esta sección, y me parece muy bien la división que hizo el que haya hecho los capítulos, diciendo: no reciban la gracia de Dios en vano. Si pudieras hacer una predicación, mi hermano, basándote en estos versos, tu tema principal sería: no recibir la gracia de Dios en vano. O como decía la Nueva Traducción Viviente, decía: no reciban el maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. No recibas la gracia de Dios y luego no le des importancia. No, este es un diario vivir. Pablo nos deja, mis hermanos, sin defensa. Nos deja con los brazos caídos y nos ha dado un derechazo por aquí, otro izquierdazo por allá. Nos dio un gancho al hígado y nos ha llamado a ser verdaderos creyentes, a ser verdaderos cristianos, a dejar de jugar a la iglesia y comenzar a comportarnos como lo que somos: hijos de Dios. Mis hermanos, no solamente por unas palabras mágicas que alguna vez dijimos entra en nuestro corazón, amén, el asunto sucedió. No, la escritura dice que debemos dar frutos de arrepentimiento, y también debemos dar frutos de salvación. Jesucristo, Pedro y Pablo constantemente nos dicen: por sus frutos los conoceréis. Nosotros debemos conocernos también, si somos o no. Pablo exhorta también acá a los corintios y les dice: examínense ustedes para ver si están en la fe. No vaya a ser que hayan sido reprobados. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Hay muchas advertencias, porque el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. No nos durmamos, no bajemos la guardia, no nos acomodemos, mis hermanos, porque estamos en guerra. Por eso es necesario que nos pongamos nosotros toda la armadura de Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Espero que el Dios, nuestro Señor, haya hablado tu vida, mi hermano, te haya exhortado, te haya puesto retos en tu vida espiritual, porque es necesario que vivamos con estos retos. Vamos a hacer algunas preguntas. Como siempre, tenemos algunas preguntas nosotros para que ustedes puedan continuar el estudio en una especie de discusión. Así que la primera pregunta, mi hermano: ¿cómo puedes vivir de manera intencional buscando crecer en tu relación con Dios y compartiendo el mensaje de salvación con otros? ¿Cómo puedes vivir tú de una manera intencional buscando crecer en tu relación con Dios
y compartiendo el mensaje de salvación con otros. Otra pregunta es: ¿cuáles son las influencias corruptas del mundo que debemos evitar como seguidores de Cristo? ¿Y cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe en medio de las persecuciones y tentaciones? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso, mis hermanos? La otra pregunta: ¿cómo puedes reflejar el carácter de Cristo en tu vida diaria? Especialmente en momentos de aflicción, de gozo, para que otros puedan ver a Cristo en ti. Y la última pregunta: ¿cuál es la importancia de buscar la reconciliación en medio de los conflictos? ¿Cuál es la importancia de buscar la reconciliación en medio de los conflictos y divisiones? ¿Y cómo podemos ser agentes de amor y reconciliación en nuestras interacciones con los demás? Recuerda que Pablo les dijo: nosotros tenemos el corazón abierto a ustedes, pero ustedes lo han hecho estrecho. Pablo les está llamando a una reconciliación. Necesaria la reconciliación. Muy bien. Tremendo, mis hermanos. Es un gusto saber de que esto está siendo de bendición para muchos. También a la misma vez te dejo acá un pequeño anuncio. Nosotros hemos diseñado unos devocionales basados en cada uno de los libros de la Escritura. Bueno, no los hemos terminado todos, pero ya tenemos el de Génesis, el de Éxodo, el de Levítico, el de Números, ya lo tenemos, y estamos trabajando en el de Deuteronomio. A la misma vez estamos ya finalizando un libro que puede ayudarte a estudiar también el libro de Santiago. Un libro diseñado para que puedas acompañarlo con la carta de Santiago. Santiago fue una carta muy especial en nuestros inicios como iglesia. Nosotros fue el libro que usamos en nuestra primer vigilia, lo leímos completamente. Los que estuvimos ahí recibimos un impacto positivo. Algunos hermanos que fueron los que propusieron hacer una vigilia, después de la vigilia dijeron: nunca nos imaginamos que el Señor fuera a usar esto de esta manera. Dice: nunca habíamos leído tanto en una noche y nunca Dios había hablado tanto a nuestros corazones. Ese libro fue bastante interesante para nuestros inicios como iglesia, cuando apenas estaba fundando el ministerio cristiano, rescatando lo perdido hace años atrás. Y siempre hubo ese deseo de poder explorar más este libro. Bueno, ahora tenemos un libro que puede ayudarte a estudiarlo y a ponerlo en práctica, ¿no? Llamaditas ahí a la acción que podemos encontrar, formas prácticas. Así que muy pronto, mi hermano o mi hermana, lo tendremos también por acá para que con una donación puedas tú adquirirlo y seguir en este crecimiento espiritual. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un verdadero placer poder servirte en tu caminar espiritual. Nuestro deseo es de que avances y que avancemos juntos, tomados de la mano, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos encomendemos al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias infinitas, porque tu palabra nos recuerda nuestra responsabilidad, nuestra identidad y nuestro compromiso acá. Nuestro compromiso entre nosotros, nuestro compromiso con el mundo y nuestro no compromiso con el mundo a la misma vez. Ayúdanos a marcar los límites, a dejarlos claros en nuestras relaciones con el mundo. Que no nos mezclemos tanto, que no crucemos la línea, que no lleguemos a esas prácticas mundanas porque pudieran conquistar nuestros corazones y pudiéramos darte la espalda a ti y alejarnos de ti, y que te conviertas solamente en un vago recuerdo de nuestra mente de algo que una vez sucedió. No queremos eso, Señor. Queremos mantenernos firmes. Ayúdanos a defender nuestra fe y nuestro compromiso contigo. Bendice a cada uno de los hermanos que están viendo este video. Guárdales. Si alguno está enfermo, Padre, trae sanidad a sus cuerpos. Cualquier dificultad, crisis o angustia, Señor, nuestro ruego es de que tú respondas de forma positiva y agradable, si esa es tu voluntad. Y sigue, Dios mío, bendiciéndonos a través de tu palabra. Y gracias también te damos de una forma muy especial porque estamos aumentando en número de los suscriptores de este canal.
Y eso nos llena de gozo porque hay muchos que están recibiendo notificaciones de estos momentos de estudio que estamos pasando. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios y que el Señor te bendiga y te guarde, mi hermano. Recuerda, estamos acá los miércoles y los viernes a las 7 y estamos también los domingos a las 2 de la tarde. Así que no te pierdas ninguno de estos momentos. Si te lo pierdes, bueno, los videos se quedan ahí grabados para que tú puedas verlos después y aprovecharlos al máximo. Es un gusto, mi hermano, mi hermana, que podamos estar caminando juntos en esta ruta que el Señor nos ha pedido caminar. Así que nos despedimos y recuerda, a las 2 de la tarde también los domingos. Te dejo con unos anuncios finales. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.